кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Partimos, compañero. Vamos a hablar un poco sobre el tema Rusia y Ucrania. Quisiera que conversáramos un poquito sobre la generación del conflicto. ¿Cómo lo ven ustedes desde sus colectividades? Bueno, primero debemos nosotros poner en contexto cuándo sucede esta situación, ¿ya? A ver, este conflicto se inicia prácticamente el año 2010, cuando Ucrania, bajo la presidencia de Víctor Yanukovych, se niega a la adhesión a la OTAN, ¿ya? Y también el año 2013 a la Unión Europea. Esto provocó que diversos grupos ultranacionalistas financiados por Occidente pudieran golpear a Yanukovych, que Yanukovych no es ningún santo en nuestra devoción, era digamos, un corrupto, tenía vínculos con oligarcas rusos, etcétera, etcétera. Y también poner el contexto que la burguesía rusa y la burguesía ucraniana hacían verdaderas misas anticomunistas previo a esta situación. Y esas misas anticomunistas, que eran encuentros en los que se dedicaban a criticar el legado soviético de Lenin, de Stalin, digamos, incluso a los triunfos que habían hecho durante la Gran Guerra Patria, provocó y alimentó, al final le dio afrecho al chancho fascista. Eso fue lo que provocó, y Occidente se aprovechó de esta situación. El año 2013 ya estallan las protestas con el llamado Euromaidán, y lo que sucedió a posterior fue que el presidente llamó a un plebiscito en el cual él podía incluso dar el paso al costado, pero bajo esa situación ya era imposible. Lo que sucedió a posterior fue precisamente un golpe de Estado. Increíblemente, las fuerzas de orden público, a diferencia de acá, jugaron objetivamente, que era o no, un rol antifascista, los Berkut, que fueron los que atacaron a las milicias de Pravi Sector, de sector derecho, del partido Svoboda, de los fascistas que asimismo se llaman Libertad, y del batallón Azov, que fue al final fue quien entrenó al ejército ucraniano de hoy. El ejército ucraniano, que hoy día existe, es un ejército filofascista, alimentado por la OTAN, alimentado por Estados Unidos. Recordar que los países bálticos también hacen unas memorias a los soldados que combatieron a la Unión Soviética el año 46 en las guerrillas del Báltico, que fueron precisamente los soldados fascistas que se retiraron a los bosques. Entonces, el batallón Azov y otros miembros empezaron a decapitar a los rusos parlantes, acusándolos de ser comunistas, de agentes del Kremlin. Y aquí hay algo muy importante que tú leíste, que precisamente aparece en nuestra página en Instagram, que es Formación Comunista, que se revelaron precisamente las regiones obreras y populares y el centro industrial de Ucrania, que fue el Donbass, que es las regiones de Donetsk y Lugansk, que sin entender, sin saber cuál es la historia del Donbass, incluso de Crimea, que bajo un referéndum estuvo dispuesta y de manera, digamos, casi de subsistencia, unirse a la Federación Rusa, precisamente porque en ese lugar está la ciudad heroica de Sebastopol, ciudad que resistió al asedio de los nazis durante un prolongado periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y estas regiones industriales, Donetsk y Lugansk, que son regiones del carbón y metalúrgicas respectivamente, se levantaron las llamadas repúblicas populares. A muchos de nosotros quizás no, lo podemos vincular con la República Popular China, de Corea. No son repúblicas populares en el sentido puro de decir que son estados socialistas. Ya desde nuestra perspectiva son estados nacional, revolucionarios, antifascistas. Ojo, eso es muy importante, donde conviven distintos tipos de antifascistas. Los une, digamos, el odio al fascismo del Euromaidán, pero si nosotros tuviéramos que estar combatiendo en ese lugar, y yo lo sé de primera fuente porque conozco a un compañero chileno, a otro colombiano, a unos cuantos españoles que están combatiendo en el Donbass, que ellos tienen que estar, ellos serían como lo que dice Burgos, estalinistas, ¿ya? Y tienen que estar al lado de nacionalistas rusos, tienen que estar al lado de paneslavistas,
ya de guerrilleros que son parte de la Iglesia Ortodoxa, y que todos ellos tienen algo en común, que rememoran el pasado soviético como un pasado glorioso, grandioso y de unidad, en la cual no existía propiamente la diferencia entre ser ucraniano, ruso, armenio, en fin. Ahora, esto es verdad. No es solamente un conflicto regional, es un conflicto que es de carácter internacional. Eh, nuestro compañero Delmiro lo dijo muy bien, aquí se busca golpear al BRICS, ¿ya? Acá existe un tema muy cierto, que es sabotear a la República Popular China y la nueva ruta de la seda, que iba a pasar obviamente por Rusia, iba a llegar por Ucrania, por Bielorrusia, iba a llegar también a Polonia, y esto precisamente trunca ese desarrollo económico, ese desarrollo industrial, ¿ya? Eh, lo que pasa ahora, y esto no hay para qué decirlo, esta era la última opción que la Federación Rusa iba a tomar. La Federación Rusa, aquí no fue algo por antiimperialismo o internacionalismo proletario, como en un tiempo se conoció la Unión Soviética. Esto fue, digamos, porque tenía que defender sus intereses geoestratégicos, geopolíticos, y la tenía dos opciones: o que le dispararan en el pecho en 2 o 3 años más, o dispararse ellos en el pie ahora. Porque sin duda cortar el comercio con Alemania de hidrocarburos, en lo inmediato, en lo exitista, le duele. Pero era eso o tener las bases de la OTAN al lado de su frontera, mascándole los intereses, como ya está en los países bálticos, como lo intentó hacer Georgia después de la famosa revolución de color del año 2006, si mal no recuerdo. Entonces, hoy día, bueno, hace un tiempo atrás, hace unas 2 semanas, el Partido Comunista de la Federación Rusa saca una declaración en la cual pide a Putin, y por medio de la Duma, de que se haga una intervención militar de desnazificación de Ucrania. Aquí hay algo que es real. Aquí el fascismo, sobre todo en estos lugares donde están apoyados por la Unión Europea y que no tienen una especie digamos, de acercamiento legal internacional, no caen por sus propias manos generalmente. El fascismo acá está muy bien pertrechado, una por armas y otra por una forma digamos, de sostén económico, que lo hace tener en ciertos lugares, estado de bienestar, sobre todo cuando hay desarrollo industrial. Entonces, lo que se provoca acá es que si Rusia no hace una intervención militar para destruir a los batallones fascistas en conjunto con las milicias populares de Donetsk y Lugansk, lo que va a pasar es que la próxima víctima va a ser Rusia misma, ¿ya? Las milicias populares del Donbass son compuestas generalmente por trabajadores del carbón, de la metalurgia, ¿ya? Y por voluntarios internacionales del mundo paneslavo, por decirlo de alguna manera. Hay voluntarios, sí, de países como Estados Unidos, incluso hay compañeros españoles, un compañero colombiano que todo el tiempo me manda, por ejemplo, el avance que ayer tuvieron avance en Mariupol, están acercando a esa ciudad las milicias para cortar el envío de armas a través del mar de Azov hacia las tropas ucranianas pro-OTAN. Pero el tema es el siguiente. ¿Cómo nosotros afrontamos esto? No podríamos decir que abiertamente hubo una guerra de clases, producto de que aquí se confluyen de una manera. Hay pocos momentos en la historia donde la clase obrera y la burguesía tienen intereses en común. Y eso es cuando la subsistencia de un Estado-nación está en riesgo. ¿Por qué? Si Rusia desaparece como Estado, los comunistas van a tener que precisamente buscar la lucha por la reivindicación estatal. Es la situación que pasa en Palestina. Y si hoy día Rusia se ve desperdigada en una serie de estados, como lo que pasó con la implosión de la Unión Soviética, que para corrección de lo que se planteó anteriormente, no fue una contrarrevolución hacia el llamado stalinismo. De hecho, las concepciones de Lenin y Stalin fueron erradicadas el año 56 con Nikita Khrushchev, y en adelante fue un proceso degenerativo, progresivo, en lo cual se le colocó la guinda de la torta solamente Gorbachev. Gorbachev fue quien revisó el marxismo hasta simplemente degenerarlo de tal manera que ya no tuviera sentido ni siquiera defenderlo. Todo esto, los Yanukovych, los Yeltsin, toda esta basura proimperialista y oligárquica, incluso, por qué mal no decirlo, Putin en su momento estuvo al lado de Yeltsin, de los grandes oligarcas rusos, ellos nacieron de esa degeneración burguesa del Partido Comunista de la Unión Soviética.
que tuvo, digamos, su cúspide en los años 80 y principios de los 90. Entonces, hoy día el valor que tiene, digamos, la intervención militar, que nosotros sí la vemos que es una intervención, no es abiertamente una invasión. Si Rusia quisiera invadir militarmente Ucrania, bastaría con hacer dos cosas inmediatas. Destruir las grandes centrales eléctricas y destruir las fuentes de calefacción. Con eso se acaban las ciudades y todos tienen que arrancar. Incluso los batallones fascistas ni siquiera tendrían cómo calentarse las manos. Allá están en invierno y esa es la forma más rápida de destruir un lugar. Lo que hacía la OTAN, lo que hizo la OTAN en Belgrado. ¿Ya? Pero claro, si hace eso, se enemista con todo el pueblo, con la mayoría del pueblo ucraniano. Entonces está habiendo, digamos, una intervención logística hacia los puntos donde están trabajando las resistencias del ejército que es otanista, que es un ejército abiertamente proimperialista. No se puede desnazificar un país sin decapitar el poder político de ese país. Ese poder político está en manos de oligarcas prooccidentales. Esos mismos oligarcas que antes estuvieron con Rusia porque sacaban buenos réditos por el petróleo, hoy día están con la Unión Europea, están con la OTAN. Hoy día, la economía rusa, que el 52% es estatal, y ojo, que no se confunda de que es una economía socialista, para nada, pero sí es una economía de un Estado que tiene que pertrecharse desde el punto de vista militar, desde el punto de vista tecnológico, porque o si no desaparece. Va a tener que buscar una sustitución de importaciones, ya lo dijo el ministro de Economía. Entonces, es una situación que, para los comunistas a nivel internacional es muy buena, ya porque le pone un freno a la OTAN. Objetivamente eso es positivo. Es una situación compleja porque también existe una intoxicación de la prensa hacia que es una invasión rusa, que se quiere restaurar la Unión Soviética. Yo creo que lejos de eso, Putin ni siquiera le interesa la restauración de la Unión Soviética. En su discurso de hace unos 6-7 días, dedicó aproximadamente 5 minutos a atacar el legado bolchevique. ¿Ya? Y eso no es algo que nosotros lo debiéramos ocultar. El tema es que Putin hoy día se ve acorralado. Si hace, sí, perdón compañero, si sigue en esta labor, se dispara en los pies hasta desaparecer Rusia. Si continúa, tiene que ponerse más firme con la OTAN y aliarse con China, o si no, la condición de Rusia como Estado desaparece. La primera cuestión que creo que es necesario poner de relieve es que estamos en presencia de un hecho trascendente en la lucha de clases internacional. Vale decir, esto es la guerra que en este momento tiene lugar en Ucrania, es probablemente uno de los sacudimientos políticos más importantes que han ocurrido en los últimos años. Y por lo mismo, y por el contexto político, además, en que se da, que el mundo está atravesado por una situación de pandemia y por un ataque inmisericordia por parte del gran capital sobre los trabajadores en todo el mundo, esta guerra viene a tensionar en consecuencia las posiciones de todas las clases sociales, de todas las corrientes políticas, de todas las organizaciones de clase en el mundo, no solamente en la zona afectada, no solamente en Europa, sino que este es un hecho en el que nosotros, al menos desde el porteño, reivindicamos una vieja tradición proletaria, que es la de considerar y el de analizar este problema desde un punto de vista de clase, en el entendido de que los trabajadores no tenemos patria, y en consecuencia debemos analizar todas aquellas cuestiones relevantes de la lucha de clases mundial desde una óptica de clase. Yo creo que es como la primera observación que me parece sumamente pertinente realizar. La segunda es una prevención, en realidad más que un posicionamiento respecto a este conflicto, y es la enorme dificultad que tenemos los revolucionarios en Chile y en América Latina en general para comprender los hechos que están teniendo lugar en este momento en Ucrania. No solo por este lugar común tan manido de que la primera víctima en toda guerra es la verdad, sino por un asunto también concreto, y es que el grueso de la información de la que disponemos todos es una información que proviene de medios capitalistas, burgueses, patronales, y si se me permite la comparación, sería como que un ucraniano tratara de entender el levantamiento popular del 18 de octubre basándose en las editoriales y en la información que le dan Mercurio y La Tercera. A ese ucraniano revolucionario le costaría entender realmente qué es lo que ocurre, porque le faltaría una parte sustancial del análisis que tiene que ver precisamente con la situación de los trabajadores.
Y esto que estoy diciendo no es simplemente una locución de principio, sino que tiene que ver con alguna constatación material que nosotros podemos hacer al revisar los análisis que existen, tanto desde el punto de vista de los expertos, de los profesionales, de los medios imperialistas, sino también por parte de los grandes gobiernos, la manera como este asunto se enfoca, la discusión que tuvo ayer en las Naciones Unidas prescindió totalmente de este asunto, y es natural, porque las Naciones Unidas, lo mismo que la OTAN, son órganos del imperialismo al servicio del gran capital y particularmente del imperialismo norteamericano. Eso me parece que es como una segunda idea que nos permite ubicar correctamente esta discusión y atemperar mucho calificativo que caracteriza a la discusión política y el apasionamiento que estos hechos generan, por cuanto son cuestiones que están en este momento en desarrollo. Haciendo estas prevenciones y estas dos prevenciones, a nosotros nos parece que lo que nosotros estamos presenciando en Ucrania indudablemente es una invasión por parte de las fuerzas militares rusas sobre Ucrania. Esa es la constatación de un hecho. Esta invasión fue provocada por el aparato estatal ruso. No es ninguna novedad que el aparato estatal ruso y el gobierno de Putin, lo que existe en Rusia es un gobierno capitalista. Su gobierno es un gobierno capitalista. Putin en particular no solamente es capitalista, además es un connotado anticomunista. Y su aparato militar también lo que está desplegando sobre Ucrania, más allá de que está reclamando la defensa del pueblo ruso que se encuentra en alguna de las comarcas de Ucrania, lo que está haciendo es defender los intereses de la burguesía rusa. Y por el otro lado tenemos nosotros que Ucrania es, sino un títere directamente del imperialismo norteamericano, es funcional a los intereses de la OTAN, y en ese sentido aparece como el elemento demarcatorio de mayor trascendencia y mayor importancia la respuesta esta ocupación militar como una respuesta frente a un cerco militar que ha tendido Estados Unidos sobre Rusia, que comienza en 1991 cuando nace, digamos, la Federación Rusa. Eso me parece que es una tercera cuestión sumamente importante. Y para terminar, a muchos de nosotros, a muchos compañeros, Rusia nos suena a la Unión Soviética y como que hubiese alguna cierta combinación entre una cosa y otra. En Rusia hubo una contrarrevolución, lo mismo que hubo en Alemania y en toda Europa del Este. Fue el hundimiento general de la burocracia estalinista, y eso significó la restauración material del capitalismo. Como se restauró en Alemania, se restauró igualmente en Rusia. El responsable de este crimen es la burocracia estalinista, es el crimen político. Ahora, el punto medular sobre esta cuestión es que la manera de abordar esta cuestión supone precisamente el de que, no estando comprometidos los intereses de la clase obrera, ni del bando de la OTAN y del imperialismo norteamericano, ni del bando ruso de Putin, lo que corresponde es llamar a los obreros rusos y ucranianos a tomar los fusiles, a transformar esta guerra en una guerra revolucionaria y a luchar precisamente porque quien tenga el poder en Ucrania sean los trabajadores ucranianos, no la banda de fascistas que, encabezados por Zelensky, han estado aplastando y persiguiendo a los comunistas y a los revolucionarios en Ucrania, al menos desde el año 2014. Es un hecho que a veces no es suficientemente vertido en los medios de comunicación, pero lo que hay en Ucrania es una dictadura de cortes inconfundiblemente fascistas, que particularmente en las zonas que han sido ocupadas por los rusos, tienen una importante presencia de grupos que tienen un sentido no solo fascista, sino que explícitamente nazi, como es el caso del grupo Azov. Termino señalando, creo que me asegura pase de tiempo, pero quiero terminar nomás la última idea. ¿Para qué es importante discutir de Ucrania? ¿Por qué estos modestos porteños estamos acá reunidos discutiendo desde Chile qué es lo que ocurre en Ucrania? Porque es necesario recuperar para la discusión de los grupos de izquierda revolucionarios en Chile dos cuestiones fundamentales. Primero, la independencia de clase. De la misma manera que nosotros lo dijimos en las elecciones de diciembre, de que nosotros no teníamos candidato entre Boric, vamos a no participar de esa elección por cuanto no estaban comprometidos los intereses de los trabajadores en esa elección, y en consecuencia el gobierno electo, el gobierno de Boric, es un gobierno patronal, que es una definición que es muy importante para ver lo que viene hacia adelante.
en un segundo sentido, también nos plantea una cosa muy importante esta guerra, y es que el único camino para la emancipación de los trabajadores es precisamente el revolucionario. Los trabajadores no nos vamos a emancipar de la explotación capitalista, ni vamos a acabar con el orden capitalista, sino por la vía militar, mediante tomando las armas, jamás por el camino institucional, pacífico, como nos ha demostrado, como lo demostró trágicamente la experiencia de la Unidad Popular. En ese sentido, la cuestión de Ucrania es una cuestión que tiene vigencia trascendente en la lucha que deben dar los trabajadores en el país el día de hoy, no solo una discusión académica o de eruditos. Luis Schweiger, ¿piensas tú que la guerra era necesaria, que la salida que planteó Putin era necesaria? ¿Se podría haber tomado otra determinación? Hay una disputa, ¿no?, que hace que los acontecimientos y las consecuencias de este conflicto vayan mucho más allá del conflicto mismo, digamos, entre Rusia y Ucrania, ¿no? Lo que está en desarrollo es, desde nuestra perspectiva, ¿no?, en el corto plazo al menos, está puesta en disputa, digamos, dos modelos, ¿no?, de relaciones internacionales que pasan, digamos, por lo que ha sido denominado como unipolaridad, ¿cierto?, o el desarrollo, digamos, sobre el hegemonismo imperialista Estados Unidos-OTAN, ¿cierto?, junto con otros gobiernos, otros estados, digamos, como Japón, etcétera, el llamado primer mundo, ¿no?, y otro que apela a la multipolaridad, ¿no?, donde hay otros instrumentos incluso de integración o de relaciones internacionales, tanto comerciales como política, etcétera, incluso militares, en el que finalmente ahí Rusia es uno de las potencias, ¿no?, que está, digamos, a la vanguardia de ese proceso, junto con China, junto con los llamados, incluso los llamados y los denominados BRICS, ¿no? Esto fuera de todo el ámbito, digamos, del análisis de clase que se puede hacer y de todo el problema, digamos, que se da a nivel general. Creo que es importante tenerlo en cuenta para poder analizar el por qué finalmente se desarrolla una acción militar como la que se empezó a desarrollar desde la semana pasada. No son cuestiones, digamos, aisladas de ese otro proceso y de finalmente el proyecto, digamos, expansionista de la OTAN, que tiene por finalidad mantener y sostener la hegemonía a nivel mundial, que ya la tienen justamente con instrumentos no solamente de coerción, sino que también, digamos, de la diplomacia, ¿no? Se ve incluso en esta situación misma creada que la diplomacia rusa o la diplomacia, digamos, de los gobiernos, digamos, en los cuales está integrado Rusia, no dan, ¿no?, la perspectiva de poder dar una solución a este tema, ¿no? Y de ahí se entiende que la acción militar está finalmente prevista como un freno, ¿no?, al proyecto de la OTAN, ¿no? Por eso actúa sobre particularmente Ucrania, uno de los sectores donde además tiene posibilidades de expansión, y no así en otros estados como en Bielorrusia u otros, donde finalmente esto se ha puesto a atajo, ¿no? Yo creo que lo que se ha planteado, por lo menos por parte del gobierno ruso, independientemente de la calificación que uno tenga y de que finalmente sí es un estado, digamos, capitalista, es que es intolerable para los intereses rusos, ¿cierto?, que se le, digamos, a las puertas de su territorio se haga un despliegue, digamos, militar con armas estratégicas, ¿no? Eso, desde esa perspectiva, digamos, creo que lo que se produce es esa respuesta, ¿no? Hay una respuesta sobre esa situación en particular. Ahora, sobre cuestiones más generales, que son importantes también de analizar, yo creo que hay una diferencia con lo que plantea Gustavo Burgos. Aquí no es que los intereses, digamos, de los trabajadores no estén en disputa o no estén, digamos, puestos sobre la mesa, ¿no? El problema es que están en una situación de tanto retroceso que finalmente no están planteándose, digamos, las contradicciones a ese nivel como él las plantea, ¿no? Aquí probablemente, y porque es una cuestión histórica además, es cosa, digamos, de ver la literatura. Cuando se produce, digamos, la Revolución Rusa y todo el proceso, digamos, que incorporó, digamos, a otros estados y finalmente se forma la Unión Soviética, los problemas nacionales, ¿no?, generados en torno a eso no eran menores, ¿no? Hay
una importante, digamos, desarrollo intelectual y teórico respecto de cómo dar solución a esa cuestión, y Ucrania, digamos, es uno de los componentes. Entonces, el problema de la nacionalidad, ¿no? No es solamente un problema a nivel objetivo, ¿no? También es a nivel subjetivo. Nosotros, si pudiéramos compararlo, podríamos decir cuáles son los problemas que tienen los obreros, los trabajadores y trabajadoras los peruanos, por ejemplo, ¿no? A nivel, digamos, nacional, y probablemente nos vamos a encontrar también con mucha enemistad y con mucha historia, digamos, o con los obreros y los trabajadores bolivianos. También hay aspectos de solidaridad, etcétera, pero van a depender de la perspectiva finalmente en que distintos sectores se manifiestan a ese nivel. Y allá, por lo mismo, ¿no? También han habido, digamos, históricos desencuentros donde finalmente tiene esos componentes subjetivos tienen finalmente una expresión justamente en la intervención, digamos, en la ex Yugoslavia, ¿cierto? Y con finalmente donde interviene también el imperialismo yanqui, ¿cierto? Con la OTAN, etcétera. Entonces no son cuestiones menores y solo, digamos, decir que finalmente aquí no están expresados, no están, digamos, en juego los intereses. Por supuesto que lo están, pero están en una posición de tal magnitud, digamos, de retroceso, que no son parte de la resolución de este conflicto y difícilmente, dada cómo están las cosas, puedan, digamos, ponerse por sobre, digamos, generado, digamos, por el imperialismo. Creo que en ese sentido hay que tomar un poco en consideración los factores, digamos, históricos, el nivel y el desarrollo concreto, digamos, de conciencia de los trabajadores en todos los ámbitos, ¿no? Yo no he visto hasta ahora expresiones de solidaridad, digamos, clasista, por ejemplo, de grandes masas de trabajadores en la misma Europa respecto a este conflicto. Es que esta es una lucha interburguesa. Son fracciones de la burguesía que están combatiendo, digamos, por la ocupación de los mercados. O sea, el capitalismo sin la guerra no sobrevive. Entonces, necesita la guerra, hay que quemar fuerzas productivas para poder mantenerse. Ese es el primer, creo yo, elemento que a mí me parece súper importante. Sí, me da la impresión de que en este minuto no es defender un socialismo, no es defender el poder de los trabajadores, no es defender la libertad, no es defender la paz, ni mucho menos. El problema es defender los intereses de la gran burguesía rusa, que están en contraposición con los intereses de, me imagino yo, la burguesía ucraniana. Ahí hay que tener clarito esos elementos. Lo segundo que creo yo que es súper importante es verificar, ¿no es cierto?, el oportunismo descarado, diría yo, de la OTAN, de los norteamericanos, ¿no es cierto?, de Europa en general, de aprovechar este conflicto interburgués del este para meter su cola el oeste. Sí, hoy día, ¿no es cierto?, hay que asumir de que aquí los trabajadores, especialmente las mujeres, ya que estamos cerca del 8 de marzo, especialmente las mujeres trabajadoras, van a ser las que van a pagar, digamos, el costo de una guerra que no les compete. Hay una suerte, tenía un apunte acá, de mucho eurocentrismo a nivel general de los países europeos acá, de ayudar mucho o pensar mucho cómo ayudar a Ucrania, siendo que Libia, siendo que Irak, siendo que mucha gente no ha querido recibir los inmigrantes de la guerra. Eso ha sido un poco triste ver esa situación específicamente a nivel humano. Ha sido muy especial eso. Por otro lado, hay una cosa que son muy importante también analizar, darle una vuelta a esto, que es verdad que el tema de que Rusia haga estos ataques o estas invasiones o incursiones militares en Donetsk y en Lugansk, hubieron situaciones bastante complejas y ellos pidieron entrar a ser parte de Rusia, y por eso es que un poco se desata toda esta ayuda de Rusia. Así se entendió acá, así lo hemos entendido algunas
personas que estamos muy vinculadas con lo que empezó en el 2014 en Donbass, en la lucha guerrillera, en la lucha contra ese fascismo que estaba ahí y que está muy, muy, muy fuerte. Hay una cosa que también es muy importante y un poco yo creo que Gustavo lo planteó, el tema de que esta suerte también de que Rusia no es la palomita blanca hoy. En Rusia, Putin actualmente es enemigo declarado, aunque es verdad lo que decía Gaspar, que el Partido Comunista Ruso le manda cartas a la Duma y se lo leen y todo eso. Putin no quiere para nada a los comunistas. Y si cuando habla del periodo de la guerra patria y todo eso, es para un poco folclore, totalmente folclore. En Rusia no está permitido prácticamente los sindicatos, es bastante complicado. El movimiento feminista, LGTB, prohibido. O sea, hay un retroceso político muy fuerte de Rusia a nivel de lo que son los derechos, a nivel de lo que son los derechos de los trabajadores, muy complicado. Para mí, desde una perspectiva femenina, desde una perspectiva de la mujer que trabaja, me parece terrible que en pleno siglo XXI se dé una guerra, se dé un ataque a los edificios, a las escuelas, a los hospitales. Me parece terrible ver que los niños tengan que refugiarse. Me parece terrible que no sean capaces de hacer un diálogo y en cambio lo primero que hacen es amenazarse unos a otros en una lucha de mercados y de capitales, de intereses económicos, de luchas de poder impresionantes. Por lo tanto, para mí esta guerra inventada me parece que el colmo del absurdo en estos tiempos. Me parece terrible. Independiente que algunas personas, yo no estoy tan informada como los compañeros, haya fascismo en un lado, anticomunismo en el otro. Aquí estamos hablando de ataques con armas, de destrucción, de vidas que se han perdido, de gente que ha muerto o está muy lastimada, de gente que ha perdido familiares, amigos. Por lo tanto, tanto en el lado de Rusia como en el lado de Ucrania, aquí las víctimas son los de abajo, y los que están arriba siguen haciendo sus luchas y sus discusiones absurdas y ridículas. No estamos para hacer una guerra, no estamos para amenazar con apretar un botón, el planeta se está muriendo, tenemos otros problemas que son gravísimos. Y estos tipos están peleando entre ellos por intereses económicos. No les importa un comino la vida humana. Eso es lo terrible. Eso es lo que a mí me impacta. Veo las noticias, me parecen asquerosas. Están poniendo a Ucrania como la gran víctima y manipulado por todo el lado imperialista norteamericano. Están poniendo a los rusos como los malos de la película y nosotros no estamos involucrados porque nosotros no entendemos de fondo el planteamiento, como lo están entendiendo los compañeros aquí presentes. ¿Ya? Yo siento que no estamos en tiempos para hacer la guerra. Me parece un absurdo total, me parece una estupidez del ser humano. La contradicción fundamental es la expansión de la OTAN y la expansión finalmente de la dominación pro-yanqui, ¿no? Y del eje Estados Unidos-OTAN junto con otros estados, ¿no? Eso es lo que finalmente está acá. Y si uno lo analiza desde la perspectiva de clases, por supuesto que uno esperaría que de este conflicto salgan fortalecidas las posiciones, digamos, de izquierda o las posiciones, digamos, que expresen una toma de conciencia y un mayor desarrollo, digamos, orgánico del pueblo trabajador, ¿no? Ucraniano, ruso, los partidos, digamos, que puedan disponerse, digamos, a construir ahí organización política, proyectos, etcétera. El problema está en que esa es una contradicción que para la humanidad es bastante fundamental, sobre todo para los procesos que nosotros estamos viviendo en América Latina, ¿no? Toda expresión de mayor fortalecimiento de ese eje, digamos, y del fortalecimiento que pueda tener la dominación norteamericana, digamos, en el mundo, para los intereses de los trabajadores de todo el mundo, pero también para los intereses de América Latina, es perjudicial, ¿no? Entonces, que no avance ese proyecto, que no avance, digamos, la dominación que se plantea desde ese eje, es una cuestión, digamos, fundamental. ¿Cuál es la salida o a lo que finalmente uno podría ahogar, ¿no? Y aquí hay una cuestión que es muy clásica, ¿no? Cómo se analizan los conflictos, digamos, militares, justamente como una perspectiva, digamos, leninista,
lo que está finalmente en desarrollo como un conflicto, digamos, de carácter militar es finalmente la política expresada por otros medios, ¿no? Pero además como un problema, digamos, de la economía concentrada. Así, digamos, se analiza a grandes rasgos. Por supuesto que hay intereses económicos detrás de todas estas acciones que tienen que ver con la expansión, digamos, de estos dos proyectos que, al menos en uno, creo que no es más cómodo, digamos, poder plantear, ¿no? Algunos intereses, digamos, de carácter popular y en otros no, ¿no? Porque efectivamente, a nivel por lo menos de las relaciones internacionales y del sistema mundial, en un sistema, digamos, multipolar, caben procesos que para nosotros son importantes, como el proceso nicaragüense, el proceso, digamos, venezolano, la propia Cuba, etcétera, ¿no? Bolivia, etcétera. Entonces, eso, digamos, es un elemento central. ¿Qué es lo que finalmente uno esperaría? Es que este conflicto, digamos, baje, ¿cierto? Se termine el conflicto militar y que por lo tanto lo que quede sentado sobre eso sea un avance, al menos un avance, digamos, en una perspectiva, digamos, en que los intereses norteamericanos y del eje, digamos, junto con la OTAN y todo, retrocedan, ¿no? A nivel mundial. Eso, por supuesto que va a tener una perspectiva distinta, revolucionaria, ¿cierto? De carácter socialista, cuando tengamos la capacidad, digamos, los trabajadores de impulsar esos procesos, que hoy día estamos muy lejos y en Europa yo creo que están mucho más lejos que nosotros aún, ¿no? Pero por eso yo creo que es importante no perder de vista que no se trata, ¿no?, de poner en contradicción si uno está a favor o en contra, digamos, del gobierno ruso como tal, ¿cierto?, en frío, sino que es sobre los proyectos que están detrás que, como decía Gaspar, ni siquiera se inician hoy día, ¿no? El conflicto finalmente es la excusa y yo creo que ahí hay una diferencia con Luis Fuentes. Este tema, digamos, no es respecto de cómo se desarrolla la invasión, ¿cierto? Eso, sino que tiene que ver justamente con cuestiones que son más allá del conflicto, digamos, Rusia-Ucrania. Tiene que ver con los intereses que están detrás y que son intereses geopolíticos, estratégicos, digamos, de cómo finalmente se acorrala procesos en los que para nosotros, desde mi perspectiva, ¿cierto?, nos sirven más que otros, ¿no? Por eso también las relaciones comerciales de Venezuela, digamos, siendo asediada, ¿no?, siendo bloqueada, al igual que Cuba, ha tenido, digamos, la mano para poder, digamos, al menos salir, digamos, un poco más con Rusia, con China, con Irán, digamos, con la India, etcétera, ¿no? Han sido al menos países que le han tendido una mano para las relaciones comerciales que les ha servido mucho. ¿Cuál es la salida para esta situación? En ningún caso apoyar a ninguno de estos pelafustanes, ni a Putin, ni a Zelensky, ni a alguno de aquellos nacionalistas que se vengan acá a plantear como liberadores del pueblo, porque la burguesía como clase social es incapaz de dar respuesta a los problemas generales que laceran y que constituyen la crisis de la sociedad capitalista. ¿Y cuál es la salida? Me preguntaba Haroldo. Bueno, la salida es para los socialistas, para los revolucionarios, es la toma del poder por los trabajadores, la revolución socialista. Acá estamos en una situación muy parecida a la de 1914, que fue lo que provocó la división de la Segunda Internacional. De un lado, la pequeña fracción que fue llamada el Zimmerwald, que después da origen a los bolcheviques y a la Tercera Internacional, y el gran sector de Kautsky, que se alinea con su burguesía nacional, el llamado social chauvinismo. Acá estamos exactamente en la misma situación. Los socialistas tenemos que tomar una decisión. O salimos corriendo detrás de estos caudillos, de estos capitanes de la fábrica, de estos mafiosos criminales como Putin, o tomamos los intereses de la clase obrera rusa, de la clase obrera ucraniana, gloriosos destacamentos de la clase obrera mundial, que tienen una valiosísima experiencia que aportar a la lucha de los trabajadores en todo el mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Diciéndole a los trabajadores rusos que tienen que confiar en Putin, a pretexto de que están los intereses geoestratégicos de la burguesía rusa comprometidos acá, de que hay que crear una república antifascista, una república que se dedique a publicar a los fascistas. En realidad, la república puede ser o burguesas o proletarias, según cuál sea la clase que tenga en su poder. Y el gobierno que tenemos hoy día en Chile, que es un gobierno capitalista y proimperialista, llegó a la moneda, Gabriel Boric, proclamándose antifascista. Entonces, es importante superar esta discusión. Yo no dudo, digamos, del ímpetu revolucionario que acompaña a los compañeros
a todos los que estamos en esta reunión, pero creo que hay un error mayúsculo en promover la idea de que los trabajadores pueden liderarse al amparo de la burguesía. Ni aún en circunstancias excepcionales es posible que la burguesía tenga intereses armónicos con los de la clase obrera por una cuestión productiva. Es absolutamente imposible. No hay ningún caso en la historia en que este hecho se haya develado. Porque esta guerra es una guerra en contra de los trabajadores ucranianos y en contra de los trabajadores rusos. Y en ese sentido nosotros tenemos que sostener una postura de clase frente a esta cuestión. Y esto nos conduce, digamos, invariablemente a esta necesidad de la independencia de clase que nos va a tener juntos peleando en contra del gobierno de Boris dentro de muy poco, cuando empiece a materializar su programa de interminable transición y la convención constitucional erogue una constitución que deje todo exactamente igual. Nos va a plantear también el otro problema, que tiene que ver con la cuestión, la reivindicación explícita, que es algo que a los socialistas y a los revolucionarios nos hace mucho falta, reivindicar precisamente las cuestiones militares, todo aquello que tenga que ver con la idea de que la revolución solamente puede ser el resultado de un proceso insurreccional. Y en ese sentido, para que haya insurrección es necesario que haya armas. Y las armas deben ser empuñadas, como lo están tomando en este momento los trabajadores en Rusia y en Ucrania, están tomando las armas, pero no las están tomando para defender a sus intereses, sino que los intereses de sus patrones. Nosotros queremos que los trabajadores rusos, los trabajadores ucranianos hagan, como llamaban los bolcheviques, a apuntar en contra de la cabeza de sus oficiales, a apuntar en contra de su propia burguesía, a apuntar en contra del gran capital imperialista que es el único beneficiado de esta guerra. Los que están muriendo en el campo de batalla son obreros ucranianos y obreros rusos. Frente a ellos nosotros tenemos que, con ellos, esos son nuestros intereses en común y esos son los intereses en común con la misma clase obrera chilena. En ese sentido yo creo de que la experiencia ucraniana es una experiencia valiosísima que yo creo que nosotros tenemos que seguir muy de cerca, conocer cuáles son las expresiones de autoorganización de los trabajadores, estos grupos armados de los que han hablado los compañeros, es muy importante conocer esto, pero no para ponerlos detrás de los intereses de Putin, sino detrás de la perspectiva de un gobierno obrero ucraniano, de un gobierno obrero ruso. Si se quiere en un sentido general, por la reconstrucción de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? La gran república de consejos. Los consejos son asambleas resolutivas, son órganos de poder, los mismos que comenzaron tenuemente a insinuarse con el último levantamiento revolucionario que protagonizó la clase obrera chilena a partir del 18 de octubre del año 2019. Un tema que es complejo. Nosotros no tenemos una bola de cristal para saber lo que va a suceder más adelante, pero sí tenemos algo claro. Obviamente a nosotros nos encantaría, digamos, la reconstrucción de la Unión Soviética, la armonía de los pueblos, porque fue lo más avanzado que conoció la humanidad durante un largo periodo histórico. Pero también tenemos claro de que estamos en una condición donde, a ver, las condiciones objetivas están para una revolución en casi todos los lugares del mundo. Las objetivas, explotación, miseria, acumulación de capital, la hiperacumulación de plusvalía, existen. Lo que carecemos a nivel internacional es del factor subjetivo, ya de las fuerzas revolucionarias que puedan dirigir ya la guerra de clases llevada a lo máximo a lo que es la insurrección. Y lo que nosotros conocemos como la dictadura del proletariado, como el socialismo, como el desarrollo político ideológico ulterior, superior de las masas. Eso no existe hoy día, ya si bien la República Popular de Donetsk y de Lugansk, el aparato legislativo se llama Soviet, así como nosotros lo conocimos en los libros de historia, ya y como durante largo tiempo, pero no están, digamos, los consejos no están, digamos, con mayoría de comunistas, de demócratas, son compañeros que son antifascistas desde un punto de vista muy amplio de la palabra, porque toman el fusil y combaten a los nazis ucranianos, ¿ya? También aclarar que es una situación tediosa lo de la prensa imperialista que todo el tiempo le da y le da con la guerra de Ucrania, pero desde hace 8 años nadie dice que Ucrania ha matado a más de 14.000 rusoparlantes, ucranianos antifascistas, comunistas, demócratas, simplemente demócratas, en la parte del Donbass. Hoy día los rusos han destapado más de 150 fosas comunes en las cercanías de Donetsk, ya en los rayones que son las divisiones administrativas de Kirovsky, de Leninsky, de Proletayarsky, que han estado llenas de fosas comunes, familias enteras, hasta los perros enterrados ahí. Es una situación que es compleja. Esto, objetivamente, la constitución de estas repúblicas populares, de estas repúblicas antifascistas, desde el punto muy amplio de la palabra, es un avance.
Posiblemente más adelante se reconstituya la República Popular de Kharkov, de Mariupol, que en su momento Kharkov sí fue República Popular, que era la segunda ciudad más grande de Ucrania. Pero aquí la perspectiva internacional ya va a ser un avance de que la OTAN pare su camino hacia el este. Pero más avance sería que nosotros, desde nuestras trincheras, desde nuestro trabajo, constituyéramos una fuerza común, popular, revolucionaria para transformar la realidad en Chile. Porque los compañeros que combaten en otros lugares, con las armas, algunos dando la vida, reducen la presión que el imperialismo hace hacia otros pueblos. Hoy día respiran mejor los cubanos, los nicaragüenses, los coreanos, respiran mejor los vietnamitas incluso, ¿por qué no decirlo? La economía de las NEP que viven China, Vietnam, Laos, son digamos, economías de subsistencia, ya que tienen que resistir al avance imperialista, que tienen que hacer comercio porque si no son ahogadas. Es cierto, Boric es digamos, un pro-imperialista, un lacayo, pero de la peor estirpe. Y que los compañeros del mundo popular tuvieron que votar por él porque, claro, veían el peligro de Kast. Pero hoy día Boric se postra y llama a que nosotros escuchemos los 9 minutos de discurso de Zelensky. Zelensky, que es un judeo sionista de lo peor, financiado por el Estado de Israel que no tuvo empacho en poder incluso financiar al batallón Azov, que son neonazis, ¿ya? Y que nos pintan como un demócrata. Boric está abiertamente vinculado y tiene incluso asesores que están vinculados con la CIA. El Frente Amplio no tiene problemas en vincularse con la peor calaña de anticomunistas cubanos y antichavistas venezolanos. Entonces, el nuevo gobierno que viene no es un gobierno democrático, ni aunque saliera la constitución más progresista, la cual no va a salir porque existe una ley de amarre, que es la 21.200, que va a impedir de que se nacionalicen los recursos naturales, que se recuperen los bienes públicos, ¿ya? Aunque tendríamos que nosotros haber un nuevo 18 de octubre, tendrían que haber nuevas manifestaciones populares, incluso un nivel superior de la lucha de masa, para poder nosotros, digamos, frenar esto. Porque lo que se ve para adelante es una crisis económica que está alimentada por la crisis que existe hoy día. Estados Unidos necesitaba incluso esta intervención militar rusa. Mire lo que estoy hablando. Porque necesita vender la cantidad de armas que tenía acumulada. Porque eso no es materia productiva real, no son tractores, no son fábricas. Las armas se necesitan usar para matar, entonces necesitaba venderlas. ¿Ya? Nosotros tenemos que también, y una forma muy importante de unificar a los revolucionarios, incluso con todas las cosas que nosotros tengamos en desacuerdo, y las tenemos, pero el papel antiimperialista que jugamos, ya la solidaridad con Palestina, la solidaridad con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, ya la solidaridad con el Donbass, independiente de que allá quizá no exista, digamos, un régimen socialista soviético como nosotros quisiéramos. Incluso con la Bielorrusia de Lukashenko, que ha tenido los pantalones para decirle freno al imperialismo, de aguantar, digamos, un bloqueo económico grande, de apoyar a Cuba, apoyar a Nicaragua en momentos que han sido difíciles. Entonces, solamente en la medida en que nosotros no trabajemos juntos, nadie está diciendo que pensemos lo mismo, pero que trabajemos juntos, que peleamos desde el punto de vista antiimperialista por la libertad de los pueblos y desde el punto de vista revolucionario y popular, por cambiar no solamente el gobierno que existe hoy en día, sino la constitución, que ojalá sea la más corta posible la que va a salir. Hay algo que es importante que nuestros auditores se queden en el subconsciente. Todos los panelistas coinciden en que la lucha se tiene que dar, como decía la Elizabeth, en la calle, desarrollando una fuerza popular, no esperando que de la convención constitucional van a venir los cambios, no esperando que de estos gobiernos burgueses van a venir los cambios, sino que los cambios van a venir de la lucha de nuestros compañeros, de la lucha de nuestro pueblo y de la unidad de las organizaciones revolucionarias. Yo creo que a ese punto llegamos todos de acuerdo. Por lo tanto, llamamos nosotros a todas las organizaciones revolucionarias a desarrollar programas en conjunto que nos permitan levantar de nuevo el 18 de octubre, salir de nuevo a la calle y construir la patria que nosotros realmente queremos, una patria revolucionaria, una patria socialista.